Vamos a hablar acerca de 3 arcas que hay en la Biblia, en la historia bíblica, y que tienen un símbolo entre las 3 parecido. En los 3 casos representan salvación, seguridad, ser quitados del juicio. Me refiero al arca de Noé, a la arquilla que tuvo a Moisés como único tripulante. De ahí viene que los niños están en el Moisés, ¿no? Y también el arca del pacto, y les voy a explicar qué es, porque no todos tienen la obligación de saberlo. Ahora, una pregunta solamente para pensar. ¿Se puede conectar el arca de Noé, una historia de cientos de siglos atrás de nosotros, con Jesucristo? Bueno, la respuesta es sí. Y quien lo hace es Dios, no nosotros. Así que vamos a tratar de bucear en este momento la palabra de Dios, tan rica para nosotros. Y vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 6. Es el momento donde Dios le ordena a Moisés que haga un tipo transatlántico. Vamos a leer las medidas, que son 133 metros de largo, un barco gigantesco, solamente superado en la historia humana a finales del siglo XIX. Y quienes estudian lo que dice la Biblia, que vamos a leer ahora, las medidas del arca, dicen que no se dan de asombrados, porque nunca jamás imaginaron que en la historia de tan atrás hubiera medidas exactas para hacer un barco de esta envergadura. No había otra manera. Vamos entonces a leer, voy a pedir que me ayude Martín, Génesis 6, para que me aguante la voz para la noche, del 14 al 17. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Muchas gracias. Vamos a la diapositiva número 1. Y vamos a descubrir una palabra que se usa mucho en la Biblia, aunque a veces pasa desapercibida, es la palabra tipo. En nuestro lenguaje lunfardo, a veces se habla despectivamente de un hombre y se dice un tipo, o de una mujer, una tipa. Bueno, no es eso lo que se refiere aquí, ¿no? Tipo es, en muchos de los significados es señal, figura, modelo, diseño, ejemplo. Pero en este caso, para vincular el arca de Noé con la obra de Jesús, vamos a usar el tipo que la Biblia explica. Tipo es una figura literaria que en forma anticipada, ahí está la ilustración, ¿no?, divinamente ordenada por Dios, para enseñarnos alguna verdad espiritual, pero hacia el futuro. Entonces vamos a suponer, ahora vamos a encontrar las pruebas en la Biblia, que el arca de Noé es un tipo de Jesús. Y esta figura es así. Jesús entonces sería un antitipo, ¿no? Anti no es contra, es en lugar de. Y vamos a tratar de descubrirlo. Recién leímos que este barco tenía 133 metros de largo, 23 de ancho y 13 de altura. Pero un detalle que nos leyó recién Martín es donde dice que Noé, que tuvo que hacer de carpintero, de predicador y también de pintor, porque el arca, para ser impermeable, tuvo que ser calafateada y con brea. Uno dice, pero en ese tiempo, si ya en ese tiempo en Oriente había mucho petróleo y la brea es un desprendimiento del petróleo. Y dice el texto bíblico que fue el arca calafateada de adentro y de afuera. Así que, para que imaginemos, no entró una gota de agua. Y la palabra calafatear, y aquí viene la conexión con la historia de Jesús, quiere decir también en hebreo expiación, reconciliación, cubrir, aplacar, cancelar. Entonces, así de la manera que estuvo revestida el arca y calafateada,
Es una figura de Jesús porque en Jesús es posible la expiación del pecado humano. Por ejemplo, algunos versículos de la Biblia que hablan de esto. En Colosenses dice que Dios a través de Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Allí está como la expiación es a través de Jesús. Cuando celebra la primera cena del Señor, Jesús mismo dice que es derramada para remisión de pecados. Y también 1 Pedro, explicando mucho tiempo después el Evangelio, dice que la salvación del hombre no es con cosas corruptibles, con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, son palabras que no se usan mucho en el mundo actual, la palabra expiación y propiciación. Pero para que nos quede claro, quiere decir, son palabras vinculadas a la salvación. Y la idea del Antiguo Testamento, de la palabra expiación, era que cuando se sacrificaba un animal, el animal hacía que cubría la culpa de la persona. Entonces la persona era liberada, era descansada del pecado cometido, porque la ofensa se hacía invisible a los ojos de Dios, porque había un sustituto que pagaba por la culpa del que ofrendaba a Dios ese animal. Pero, y acá voy a hacer un ejemplo burdo, pero es para que nos quede claro, era como que el creyente antiguo compraba con tarjeta de crédito el perdón. Lo recibía, sí, pero quedaba pendiente la deuda hasta que Jesucristo vino y realizó la expiación definitiva del pecado humano. En la Biblia siempre el perdón va paralelo a la expiación, porque ya de antiguo y luego revelado en el libro de Hebreos, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La idea de la expiación, en la placa 4, en el Nuevo Testamento se agrega la palabra propiciación, y allí se nos complica un poquito, porque dice Juan que Jesucristo, en 1 Juan, es la propiciación de nuestros pecados, y no dice no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hace unos 500 años los creyentes se dividieron, los que confiaban en Dios, con respecto a la expiación. Unos creen en la expiación limitada, que Jesús murió por los salvos. Y nosotros adherimos a la otra posición, porque dice 1 Juan que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Eso no quiere decir que todos sean salvos, sino quiere decir que todos tienen la provisión puesta por Dios para que puedan ser salvos. Determina la fe y el arrepentimiento y la fe para acercarse a recibir el perdón de pecados. Así que expiación, para en definitiva definirla en términos sencillos, es eliminar o quitar algo en términos bíblicos que me separa de Dios. Lo sabemos que es el pecado. Es quitar. Expiación viene de ex, que quiere decir fuera. Por ejemplo, un ex marido está fuera de un compromiso matrimonial que hizo, o una ex mujer. Y aquí la expiación es quitar algo que dividía el vínculo entre Dios y el ser humano. Pero entonces, ¿qué es propiciación? Propiciación tiene que ver lo que se ofrenda, lo que Dios da para que esa expiación tenga lugar. Y me refiero a la persona de Jesucristo. Entonces la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. ¿Y qué logra la propiciación? Que Dios haga un cambio, ya no me ve como enemigo. Yo me hice enemigo de los seres humanos, nos hicimos enemigos de Dios. Entonces, al ser Jesucristo la propiciación por nuestras maldades, pecados y debilidad y todo lo feo que teníamos, y ponerse en el medio Jesucristo, ya Dios nos mira a través de la gracia como sin pecado. ¿Qué es salvación? La placa que sigue. La salvación tiene mucho simbolismo en la Biblia, muchos significados diferentes. Por ejemplo, cuando uno tuvo una enfermedad muy difícil y salió adelante, uno puede decir, se salvó del gran problema que era su enfermedad. En el lenguaje contemporáneo, cuando está un boxeador a punto de sucumbir por un knockout y toca la campanilla, los comentaristas dicen se salvó por el ring, por la campanilla. Pero salvación en los términos bíblicos
es algo muy importante, porque cuando Jesús muere, muere para salvarnos del aire de Dios. ¿Qué conexión hay con el arca? El arca era ese minúsculo, porque con respecto a la dimensión del mundo, un minúsculo elemento que flotaba sobre las aguas que representaban el juicio divino sobre este mundo. Entonces el arca es símbolo de salvación, porque toda la humanidad hasta ese momento estaba bajo el juicio divino. Y el hombre pudo volver de nuevo a Dios a través de Jesucristo, ahora volviendo al tipo, ¿no? Cielo y tierra, que era el estado original cuando Dios nos creó, estábamos unidos a Dios. El pecado nos distanció y nos separó, y caímos en la pérdida de la presencia de Dios. Pero a través de Jesús, el hombre puede estar en contacto con Dios. Ahora, mientras Jesús predicó en este mundo, muchas veces se refirió a la palabra juicio. Por eso dicen los estudiosos, Jesús tenía una teología de crisis, porque crisis es sinónimo de juicio. Y lo que Dios quería advertirnos en su ministerio público, y también es la prédica de la iglesia, es que hay un juicio inminente para el mundo. De la misma manera que hubo en el tiempo de Noé, la inminencia del juicio, y que se concretó, y Noé predicó 120 años y parecía un loco en medio de un lugar a 100 kilómetros donde había mar, haciendo un barco donde nunca jamás había llovido, y eso fue lo que dice la Biblia, la fe de Noé. Supo por anticipado el proyecto de Dios. Ahora, vamos a la placa 8, donde en existencia en el mundo hay dos tipos de expiaciones. La expiación, la autoexpiación, en la que creen muchísimos de nuestros amigos y parientes y la sociedad en general, es creer que por nosotros mismos, con nuestro buen comportamiento, podemos pagar la pena del pecado cometido. Eso es la más terrible mentira que el mundo jamás ha escuchado. Y eso, creer eso, es la más terrible calumnia que Dios puede tener. Porque el hombre, cuando cree eso, ofende a Dios, haciéndolo un asesino. Porque si el funcionamiento de mi buen comportamiento produciría mi expiación, ¿para qué murió Jesucristo? Si yo de todas maneras creo que me salvo por mí mismo. Pero como eso no es cierto, sino que Jesucristo murió porque no había otra alternativa. Por eso nosotros creemos en la expiación, ahí está puesta, vicaria, un nombre raro. Quiere decir una expiación sustituta, que me reemplaza. Entonces, ante la inminencia del juicio, en cada generación que ha vivido hasta hoy, hubo alternativas de salvación. Y Dios, con su mensaje, da a entender al hombre, para que por la fe lo descubra ese mensaje, lo que nos explicaba ahí recién, que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Así que, en definitiva, diría una afirmación que puede chocar al oírlo lo que voy a decir. El problema actual no es tan solo el pecado, sino lo que hacemos con la persona de Cristo. Porque no hay pecado que no pueda Dios perdonar, excepto el de rechazar la vida y la persona de Jesucristo. Ahora, fíjense qué interesante, que el arca está siendo un símbolo de salvación, porque así como las aguas del juicio llenaron la tierra, Dios salvó a este remanente, salvó por gracia, y lo preparó por fe para poder predicar aún la salvación a todo cuanto quisieran escuchar. Ahora quiero decirles que los hijos de Noé no se salvaron por ser hijos de Noé, del carpintero improvisado, sino que se salvaron porque compartieron la misma fe. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero quiero decirte que la expresión de la gracia de Dios no es un fenómeno contingente, que salió Dios al apuro de ver que su criatura tomaba un rumbo extraño y se alejaba de él cada vez peor, y ahí Dios pergeñó un plan, diríamos, como un bombero de emergencia. No. La primera expresión exterior de la Trinidad, antes de que cualquiera fuera creado, fue la expresión de Dios de salvar. Dios tuvo el propósito y el plan salvador antes de tener en práctica el plan creador. Por eso decimos siempre, y es la frase que más me cautiva, antes que Dios dijera sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Por eso creemos en esta expiación. Ahora, ¿en qué base bíblica? Hay muchos textos, pero cito 2 Timoteo 1:9, donde dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escuche ahora, ponga mucha atención, antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí que el arca, parte de la historia, donde Dios tuvo un dolor emocional terrible, al ejecutar este juicio que en realidad, como nos fue explicado hace un ratito, fue un acto de misericordia. Permitió que el hombre fuera salvo y dejó no solamente este hecho, el arca que se construyó, como símbolo, tipo, ejemplo, figura o prefigura de la salvación que habría de venir en Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el arca de Noé guardó a Noé y su familia de la ira de Dios, porque la ira de Dios vino contra el mundo impío de los tiempos de Noé para destruir toda criatura, que todo designio, como dice el libro de Génesis, era de continuo el mal. Pero así lo afirma también el apóstol Pablo. En Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Y dice, ¿de qué somos salvos? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ahora, el arca entonces significa refugio del juicio, seguridad, salvación, salvamento. Segundo elemento en la historia bíblica que también nos rememora, y es un tipo de Jesús, es el arca de Moisés. Y la palabra arca en la historia del Génesis referida a Noé, y la palabra arquilla o arca referida a Moisés en el libro de Éxodo en sus comienzos, es exactamente la misma palabra. Vamos a leer entonces Éxodo, capítulo 2, versos 3 al 5. Pongo en tema porque hay hermanos que hace poco que nos acompañan en la iglesia y conocen poco de la palabra. No es obligación, pero sí luego de encontrar a Cristo necesitamos saberla. Encontramos que en la época en que el pueblo de Dios se multiplicó, eran muchísimos, eran empleados en forma compulsiva para hacer grandes construcciones en Egipto. De repente el faraón no solamente lo vio como un gente útil para su propósito, sino dijo, estos son un enemigo en potencia. Se van multiplicando, hay un favor que no entiendo de qué es. El faraón no era creyente. Y él pergeñó el plan de destruir a todo hijo varón. Bueno, hace un tiempo en un país de la tierra mandaba a matar a China, aquellos que tenían más de un hijo, bueno, práctica terrible, ¿no? Pero esta familia en que había nacido este tercer hijo llamado Moisés, tenía dos hijos más, Aarón y María, la mujer, la madre, que se llamaba Jocabet, y Amram era su padre, lo ocultaron hasta donde pudieron. Pero el faraón cambió de estrategia, porque había mandado a las parteras a matar a los niños. Y las parteras, desobedeciendo la ley de faraón, cuando la ley divina es de mayor valor que la humana, el creyente debe obedecer la ley divina. Entonces salvaban a los niños. El faraón enfureció. Y ahí empieza su nuevo plan, tirarlos al río Nilo. Otra vez, como en la historia del arca, hay aguas peligrosas, salvar de un ahogo. Pero ahora ya no es la ira de Dios, como en la época de Moisés, ejecutando un mundo impío. Ahora es la ira del diablo, porque Satanás, Faraón es la figura del diablo, y Egipto es figura del mundo en la historia bíblica. Pero fíjense ahora para leer, para entender un poquito mejor, en Éxodo 2, del 3 al 5, voy a pedir a Martín que me ayude, si lo encontró. Sí. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Otra vez el arca es símbolo de salvación, salvación del juicio y de la ira de Satanás, que era la figura del faraón. Pero ahora encontramos un paralelismo extraordinario.
En Egipto, en esa época, los barcos eran muy precarios. Y se hacían con los juncos, con los papiros. De ahí también se hicieron después los papiros para escribir. Pero ahí se hacían barcos. Y ¡oh, sorpresa! Encontramos la misma palabra que en la historia de Noé. ¿Cuál es la palabra? Que esta mujer hizo una arquilla de fabricación casera y la calafateó. Otra vez calafatear es el verbo kafar, que simboliza expiación. Y otra vez el símbolo de la historia que va cambiando y que bajo la protección de Dios, este niño fue salvado de las aguas. Otra vez las aguas son símbolos de un juicio, ahora en el caso del enemigo de Dios, Satanás. Y ambos elementos, el arca de Noé y el arca en que salvó Moisés, están por sobre el juicio, por sobre o aceptándose de la ira de Dios, y acá aceptándose de la ira de Satanás. ¿Por qué hablamos de la ira de Satanás? Porque Satanás es un personaje con mucho poder, es un ángel caído de la más alta categoría y dirige su reino de maldad y oscuridad. Y uno se pregunta, ¿por qué, la placa 11, por qué este tremendo odio que siente Satanás contra nosotros? Aún los que somos salvos ya por Cristo intenta desestabilizarnos con sus tretas y sus mañas. ¿Por qué razón? La primera razón es porque Satanás tiene un gran odio hacia Dios y también por ende a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el objeto del amor de Dios. Dios nos ama. Y esta matanza de los niños varones hebreos fue aventada por las fuerzas del infierno, porque Satanás odia a todo aquello que representa a Dios. Y este era el pueblo de Dios. Se vuelve a suceder en muchas partes de la historia. En la época de la reina Esther, estuvieron a punto de sucumbir con un malvado llamado Amán. Y también hace poco, en la década del 40 del siglo XX, las ideas nazistas, nacidas de las más brillantes mentes intelectuales de Alemania, que después se transformaron en parte de las ideas de Hitler, se intentó destruir al pueblo creyente de la antigüedad, no creyente en Cristo. Pero ese odio continúa en la historia y fue el gran holocausto que muchos tratan de tapar. Así que Dios utilizó entonces, ¿por qué razón era tan valiosa el cubrir con seguridad en el arca a Moisés? Porque Moisés era el que Dios había designado para rescatar al pueblo de Dios en Egipto en la antigüedad. Así que Dios empleó su poder y uno dice, pero esa mujer, la mamá de Moisés, ¿qué herramienta tenía para combatir a un malévolo, a un dictador como el faraón? Ella hizo lo mínimo que pudo, hacer la arquilla, la calafateó con brea, la preparó, seguramente y mandó una espía que era su otra hija, a María, para que mirara dónde estaba y dónde llegaba el arca. Y Dios utilizó, fíjense, parece una ironía de la historia. O sea, a Faraón quería destruir a todos los hebreos y cobijó en su palacio a la persona que iba a destruir su propio país. Egipto era en ese momento la primer potencia mundial. Y hay una profecía en el libro de Ezequiel que decía que por ese proceder que tuvo ese faraón, Egipto jamás estaría en las naciones libres del mundo, cosa que se cumplió. Egipto está con nosotros en el tercer mundo. Así que entonces es la imagen de el arca también como símbolo de salvación, de la ira. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia de la ira de Satanás? Hay dos versículos interesantes en el Nuevo Testamento, que es 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo está hablando del tiempo del futuro, del juicio venidero y de la aparición de un personaje malévolo llamado el Anticristo, encarnación de Satanás. Y habla de la esperanza para los cristianos, eso es lo que nos interesa, la esperanza. Y dice 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. La expresión ira venidera se refiere a la ira del diablo que va a acontecer en un periodo futuro de la historia llamado la Gran Tribulación. Y el Apocalipsis, un libro que habla justamente de ese tiempo especial de la cual nosotros no estaremos, el Señor nos va a llevar antes, dice 12:12 de Apocalipsis, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice, ay de vos los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido
a vosotros aquí son los creyentes que se van a convertir en ese periodo terrible de la historia, no la manera de los cristianos, sino la manera de los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Y qué va a pasar? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Allí está la expresión. Pero tengamos entonces nosotros, en este tiempo difícil que vivimos, que es un preanuncio de lo que vendrá, una mirada compasiva para aquellos que todavía no escucharon ni aceptaron la oferta del perdón de Dios y la expiación de Cristo. Y el último ejemplo, la última arca, es el arca del pacto. Tal vez con una figura, vamos a la placa que sigue, donde está la figura, se va a entender más que una descripción. Miren, ese es un mueble fabricado de madera, pero revestido en oro. Y eso está en el libro de Éxodo, cuando Dios estableció un lugar donde el cielo y la tierra otra vez se unían, era la adoración. Y es el lugar más excelso, más íntimo del templo que se había hecho en el desierto. Era un templo portátil, así que había que cargarlo cada rato, no cualquiera, sino un grupo de los descendientes de la familia también de Aarón y Moisés. Ahora tiene mucha simbología este pacto, perdone que lo tenga que explicar un poquito. Y fíjense que arriba hay dos ángeles, mejor dicho, dos querubines. Ojo, porque los ángeles no tienen alas, generalmente tienen forma humana. Y estos querubines, ¿se acuerdan la palabra querubín? Lo vimos en Génesis capítulo 3. Puso Dios querubines para impedir que el hombre volviera a Dios por sus propios medios. Y cumplieron esa misión. Y ahora de nuevo, uno dice, ¿por qué están otra vez los querubines? Porque están simbólicamente representando, en ese lugar se hacían sacrificios. Frente a la mirada de esos querubines, que por supuesto eran de oro, era una imagen de los que verdaderamente son querubines, el máximo sacerdote de los hebreos entraba una sola vez al año, y primero de haber hecho sacrificio por sí mismo, pero en el día de la expiación, que era un día de festejo comunitario, el Yom Kippur actual, se derramaba sangre sobre la base donde estaban los querubines. Se llama el propiciatorio. Tiene que ver con la palabra propiciación. Entonces, cuando se derramaba sangre y Dios aceptaba el sacrificio, era una figura, era un tipo de Jesús que constantemente repetían ellos hasta que definitivamente el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Debajo de esa tapa, uno dice, ¿qué había ahí adentro? Había tres elementos muy importantes que representan un símbolo precioso. Estaban restos del maná, la comida que se evaporaba, pero ahí no se evaporaba, luego de que la jornada terminaba. Símbolo de la provisión de Dios. Estaban las tablas de la ley que había recibido Moisés, porque en la época de Moisés se hizo justamente el tabernáculo y todos los utensilios después pasaron, cuando se terminó el ser nómades, en el templo. La ley que representaba la ley de Dios. Y estaba también una vara que había reverdecido, símbolo de la autoridad de Dios. Pero en cuanto a lo que yo estoy tratando de compartir, lo más importante era que la sangre derramada allí, en ese lugar especial, era porque el hombre había quebrantado lo que estaba bajo la ley de Dios. Y la única manera de poder ser salvo del pecado que implica romper con la ley de Dios era el sacrificio no propio, no vicario, no autosacrificio, sino el sacrificio de animales representando el sacrificio de Cristo. Así que recordando las tres arcas, la primera era Noé, símbolo de un mundo sujeto a juicio, pero hay un remanente que por amor y misericordia de Dios se mantuvo sobre las aguas del juicio. Símbolo de también la iglesia de Cristo, que es el remanente de una sociedad impía que le ha dado la espalda a Dios y Jesús es nuestro símbolo de salvación y realidad de salvación, no solo símbolo. Y el arca de Moisés, arquilla minúscula, donde cabía un bebé, es símbolo de que Dios protege al hombre de la ira de Satanás. Porque cuando Satanás quiere ejecutar ira sobre nosotros, el Señor se interpone. Porque no hay poder más grande que el de Dios. El de Dios. Así que, y el arca del pacto,
que representa allí también un símbolo de salvación, porque la sangre derramada era sangre ajena al que había ofendido a Dios. El adorador buscaba a un tercero, pero era como dije hoy, era como si la tarjeta de crédito del perdón tenías el resultado de una tranquilidad mental y descanso porque Dios había visto invisible mi falta. Pero eso era como guardar la basura debajo de la alfombra. Tenía que venir alguien que la quitara. Por eso el mensaje del inicio de los evangelios en la boca de Juan el Bautista era la expresión señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita. Es diferente a cubrir, a la expiación del Antiguo Testamento, porque ahora sí que está el Mesías Salvador. Así que, mis hermanos, entonces somos salvos de la ira de Dios, como el arca fue salvo de la ira de Dios en el mundo antiguo. Somos salvos de la ira de Satanás, porque así como Dios protegió aquella pequeña arca y bien frágil que era, para que fuera salvado Moisés, salvado de las aguas. Y el arca del pacto representaba que no importa el quebrantamiento que el hombre haga de la ley de Dios, Dios va a ofrecer gracia, misericordia, oportunidad de salvación. Ahora, para terminar, siguiendo con el arca del pacto, había una gran diferencia en la práctica esta que estaba en el mueble que yo expliqué recién y Jesús. ¿Por qué razón? Porque ya ahora no iba a estar presente el sacrificio de un animal. Por eso Jesús es presentado en el Evangelio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda diferencia es que ahora aquel que le presentaba la ofrenda en el día de la expiación para que todos sean perdonados, sumo sacerdote y ofrenda, es la misma persona, es Jesús nuestro Señor. Por eso, ya terminando, mientras preparaba esto, me acordé de una canción que cantamos a veces y que me voy a pedir a Israel que me ayude a cantar una de las estrofas. ¿Basados en qué? En el libro, esto es lo más extraordinario que me conmovió el corazón cuando preparaba esto, en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 4, cuando ya las aguas bajaron, cuando ya Moisés por abrir la ventana, Noé por abrir la ventana y mandar a aquellos animalitos, el cuervo y la paloma, supo que el mundo volvía, no al estado original, pero volvía a un lugar seguro. Y dice esto la Biblia: y reposó el arca en el mes séptimo. Y dice el día exacto. ¿Qué día? A los 17 días del mes. El mes séptimo es el mes de Nisán, porque nosotros tenemos un calendario que creó un papa hace mucho tiempo, pero descolocó cómo se marcaban los días antes de este calendario llamado gregoriano. Y el calendario hebreo tiene que ver, por ejemplo, el mes séptimo es entre marzo y abril. ¿Qué celebramos entre marzo y abril? La Pascua. ¿Y saben cuándo es la Pascua en el calendario hebreo? El día 14 del mes 7, Nisán. Y leyendo en Génesis 8:4, leemos que el arca reposó el día 17 de Nisán. ¿Cuándo era la Pascua? 14. ¿Cuántos días hay hasta el 17? 3. ¿Saben qué es el 17? La resurrección de Jesucristo. Miren qué extraordinario que Dios nos haya dejado como la frutilla del postre para indicarnos que figura anticipada, prefigura de la historia humana, que el día que el arca fue depositada por Dios en los montes de Ararat, que son varios, no es uno solo, es el mismo día que cientos de años después Jesucristo se levantaría de la tumba para confirmar todas las promesas de salvación hechas al hombre. Ahí se pagó la cuenta de la tarjeta de crédito, del perdón a cuenta. Ya a partir de ahí, con Jesucristo, la cuenta se pagó. Y la figura con la antigua era que mientras el sumo sacerdote, presentaba el día de la expiación, el sacrificio supremo, que era un animal, por todos, la expectativa del pueblo que estaba fuera del templo o del tabernáculo era que saliera el sumo sacerdote. Si no salía,
era que Dios no había obrado el perdón para ellos. Y la resurrección de Cristo es la señal más importante que Dios ha dejado para indicar que hay salvación en Cristo. No solamente las figuras antiguas, ahora tenemos la concreción de una realidad. Y dice este coro, que se refiere a la resurrección de Cristo, dice: ¿quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia del corazón? El Dios eterno dejó su gloria y de mi pecado se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya sea a quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Decimos: y sus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Repetimos: y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi hermano, el arca, las tres que expliqué, eran refugio del juicio de Dios, seguridad en Dios y salvación. Pero el reemplazo, Jesús es nuestro refugio del juicio, es seguridad, es salvación. Oramos. Señor, gracias porque has dejado figuras tan claras en tu palabra. Estas tres arcas, parte de la historia de tu pueblo antiguo, era la manera que tú tenías que decirles que a través de ti hay seguridad de ser excluidos del juicio, de la ira tuya, excluidos del juicio de la ira de Satanás y excluidos de la maldición que proporcionaba el quebrantar tu ley santa. Hoy te adoramos, Señor, como tu pueblo y decimos que no hay esperanza fuera de ti. Señor, ayúdanos a vivir conforme a este llamado tuyo, a proclamar tu justicia a un mundo que te necesita. Por Jesús. En el nombre de Jesús, el nombre más santo, lo decimos.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.